Después de casi 3 meses sin grabar vídeo porque me he mudado de casa, vamos a hacer una sopa de wonton o wonton con ingredientes, la mayoría todos súper sencillos y fáciles de conseguir. El primer paso es hacer el caldo. Yo voy a utilizar unos huesos de cerdo, en este caso son de la rodilla, langostinos o gambas. Y como siempre, los ingredientes y sus cantidades al final del vídeo. Que los he pelado, entonces estos quedan aparte para el relleno. Y vamos a emplear esto para hacer el caldo junto con jengibre y dientes de ajo. Y por supuesto, para dar más sabor, 2 buenas cebollas. Al jengibre lo vamos a laminar. Voy a usar medio jengibre nada más. Vamos a emplear 2 cebollas que solamente las vamos a pelar y cortar por la mitad. Es solamente para darle sabor al caldo. Unos dientes de ajo que nada más vamos a aplastarlos un poco. Y con esto vamos a ir preparando el caldo. Lo primero es que en una olla con agua vamos a poner los huesos de cerdo y tenemos que cubrirlos con agua porque le vamos a dar un primer hervor. Ahí lo ponemos a fuego máximo y en el momento que hierva lo dejamos 5 minutos y lo retiramos. Una vez que esté hirviendo así, fíjense las impurezas y contamos los 5 minutos. Lavamos los huesos bien por agua para quitarle justo esa parte fea y lo que haya soltado de la sangre, porque el caldo del wonton se caracteriza por ser un caldo clarito. Y esta primera agua la tiramos toda y volvemos a poner los huesos, la piel y cabezas de los langostinos, las 2 cebollas que hemos picado por la mitad, el jengibre y los ajos machacados con la piel. Una vez que lo hemos cubierto con 3 litros de agua, lo ponemos a fuego máximo, tapamos y esperamos que comience a hervir. Ahora la espuma que están soltando la cabeza de los langostinos la retiramos. Una vez aclarado lo máximo que se pueda el caldo, ahora agregamos una cucharada de salsa de soya ligera y un pellizco de sal. Tapamos y bajamos el fuego a fuego bajo. Lo vamos a dejar 1 hora, hora y media. Para el relleno vamos a utilizar carne de cerdo y gambas. La gamba la aplastamos así y la cortamos bien pequeñita. La ponemos en un bol junto con la carne de cerdo. Ahora la cebolleta le quitamos las raícitas y las vamos a picar separando la parte más clara y la otra verde, pues esta la picamos muy pequeñita. Y la agregamos a la mezcla. Esta otra también la picamos en pequeñito, que nos va a servir es para adornar. Y esta la dejamos aparte. Y de las gambas deshidratadas vamos a molerla ahora en un molidillo. Y nos queda así un polvo. Vamos a agregar una cucharada de maicena y ahora mezclamos en la misma dirección todo el tiempo, siempre así, en esta dirección, para hacer una pasta. Le agregamos 2 cucharadas de agua y mezclamos. Una vez mezclado, tapamos y va a la nevera por media hora. Bueno, ahora vamos a preparar el wonton. Aquí tenemos la masa. Esto es una maravilla, ya viene listo. Bien, la manera de armarla. Vamos a coger una de las láminas y nuestro relleno. Lo que entre en una cucharada así colmada. Lo ponemos en el medio
Luego, con un preparado que hemos hecho de agua y harina, que quede así espesito, le untamos todo a lo largo del borde. Y lo unimos así. Fíjense, es vaciar el borde, pegarlo lo mejor posible y luego pegamos aquí, unimos aquí así y ya tenemos nuestro guantón listo. Y así los vamos colocando todos en el plato. Una buena cantidad en el medio, le ponemos el pegamento de harina todo a lo largo del borde, doblamos sacándole el aire, pegamos en esta punta, traemos esta otra y esta la unimos aquí. Muy bien, aquí están listos. Como ven, quedan perfectos. Ahora el caldo listo, ha estado un poco más de una hora y ahora lo vamos a pasar aquí a colar. Ya tenemos el caldo colado, ahora vamos a preparar la sopa. Ahora ponemos agua a hervir a fuego fuerte. Ahora lo ponemos a hervir 6 minutos. Cuando rompe a hervir fuerte, cortamos la cocción con un poco de agua fría. Así lo vamos a hacer 3 veces a lo largo de la cocción. Segunda vez, está hirviendo. Tercera vez. Y pasados los 8 minutos, apagamos y lo sacamos del agua. Y ahora vamos a servir. ¿Se acuerdan del polvo de gambas? Una cucharadita de la salsa de soya ligera, del aceite de sésamo, una cucharadita, el caldo, una cucharadita de azúcar, ponemos las bolitas de guantón y coronamos con un poquito de la parte verde del cebollín. Estaría listo. Y ahora viene la mejor parte. Vamos a probar esta maravilla. Si les ha gustado, like. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Un beso muy grande y hasta la próxima. Adiós.